El Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 43 en adelante. Juan, capítulo 4, versículos 43 en adelante. 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante la fiesta. Porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y ahí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba, sus siervos salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar y le respondieron: ayer a la hora 7ª se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Gracias te damos, Padre, en esta hora por la oportunidad que nos das de estar ante tu presencia. Gracias por obrar en nuestras vidas y nuestros corazones, por manifestar tu gloria, tu gracia, tu poder y tu misericordia sobre cada uno, Señor, y traer ese toque de tu presencia al corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema que estamos compartiendo en esta ocasión es recibir sin recibir. Recibir sin recibir. Aunque el pasaje es muy conocido por todos, quizás el enfoque que estaremos dando en esta oportunidad será un poco diferente a como usted ha visto esta porción de la palabra de Dios. En el verso 43 nos dice que Jesús acababa de pasar 2 días en Samaria y ahora va hacia Galilea. El tiempo en Samaria fue espectacularmente exitoso. Parece que toda la ciudad de Sicar se estaba volviendo a Jesús como el Mesías y Salvador del mundo. El enfoque en ese lugar no estaba en su poder para obrar milagros, sino en su palabra. Nosotros mismos, dice el verso 42, le hemos oído y sabemos que en verdad el Salvador del mundo. El verso 42. Y esta es una respuesta mejor que cualquiera que Jesús haya recibido en su propio pueblo judío extraño. Galilea es el lugar donde Jesús creció. En Nazaret, cerca de 10 millas al norte de Nazaret, se encontraba Caná, donde él convirtió el agua en vino, y eso lo puede ver en el capítulo 2 de este Evangelio. Y cerca de 15 millas al este de Caná estaba Capernaum, donde vivía o donde estaba el oficial con el hijo enfermo que narra esta historia. Así que Galilea es un sentido especial la tierra de Jesús,
Él está dejando Samaria, que no es su tierra, y va hacia el lugar donde él había vivido. Y esto no es nuevo. En Juan 1:11 establece este principio o esta estrategia. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. De modo que el argumento que se presenta en esta porción de irá a un lugar, porque ahí probablemente le interpretarán y le van a rechazar, pero no era extraño para Jesús. No era algo extraño, porque ya se había mencionado, era parte del plan desde el principio. Jesús tiene la intención de continuar ofreciendo a los suyos, y en general los suyos no le recibirán. Al final le matarán, que es la razón por la cual él vino a ofrecer su vida. Por eso, recibiendo sin recibir. En el verso 44 nos conecta con lo que sigue. Él va a Galilea, a su propio pueblo, porque no espera honra. Dice, así que, por tanto, cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron. ¿Cómo es que le recibieron? Y no esperaba honra. No es lo que esperábamos. El verso 44, ellos, dice, de alguna manera ellos debían deshonrarle. ¿Y cómo puede decir esta porción? A un profeta no se le honra en su propia tierra, así que los galileos le recibieron. Parece algo contradictorio, pero es recibir sin recibir. Y ese es algo que se da mucho en la actualidad, personas que reciben sin recibir a Jesús. La respuesta a aquel recibimiento no es lo que parece ser desde fuera. Hay una forma de recibir a Jesús que no tiene una verdadera honra para él. Es solo un interés en sus señales, en sus maravillas, en sus milagros, en sus bendiciones, en sus regalos, no en él. Por eso es recibir sin recibir, porque están interesados en lo que van a recibir y no en Jesús. Así que hay muchas personas que dicen recibir a Cristo, pero no están recibiendo a Cristo. Están recibiendo los milagros, están recibiendo las bendiciones, están recibiendo los regalos, pero no están recibiendo al autor de todo esto. Por eso la palabra dice de que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y la otra frase que quiero que veamos es creer sin creer. ¿Cómo puede alguien creer sin creer? Y no es la primera vez que ocurre esta situación en el Evangelio de Juan. La vemos en el capítulo 2, versos 23 al 25. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que él hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, en el ser humano. Ellos creyeron, dice Juan, pero esta no era la clase de fe que Jesús aceptaba. Era simplemente emoción por sus milagros. En esa época, emoción por los milagros. No digamos en la época en la que estamos ahora, que se caracteriza por un auge del sentimiento, por un auge de las emociones. Lo que las personas confunden con espiritualidad o con manifestaciones del Espíritu Santo, muchas veces no es más que emociones. Son parte de las emociones. No es que realmente están teniendo un encuentro con Dios. No es que realmente están siendo tocados por Dios, es que están siendo emocionados por el ambiente que se da en muchos lugares, que podemos decir iglesias o otras cosas, que lo que hacen es inyectar emociones y la gente se confunde, creen que están llenos del poder de Dios, pero están alejados de Él. Era una simple emoción por sus milagros. No porque los milagros mostraran a Jesús como el Mesías,
como el Salvador, como el Señor. No era una emoción por lo que vieron los samaritanos. Y si usted ve el énfasis de los samaritanos, que era una clase despreciada de la sociedad, el énfasis de ellos no cayó en los milagros, sino en la palabra de Dios. Está aquí. Y aún sus propios hermanos no creían en él. Ese falso recibimiento que tenían, esa aceptación superficial de Jesús que ellos tuvieron y que algunos tienen actualmente, el falso recibimiento y la falsa aceptación de Jesús. Por eso alguien decía hace tiempo, esta sociedad cristiana me da risa. Es la que, esa falso recibimiento, esa falta de aceptación es la que le dan sus hermanos en Juan capítulo 3, verso del 3 al 5. Juan 7, del 3 al 5. ¿Qué le dice? Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aún sus hermanos, dice la palabra, creían en él. Ellos creían que él podía hacer milagros, y ellos anhelaban que mostrara estos milagros al mundo. Juan dice en verso 5 que ellos hablaban así porque ni aún sus hermanos creían en él. Le decía que se mostrara al mundo, básicamente, que buscara la fama, el ser reconocido. Él vino a los suyos, a sus propios hermanos, y no le recibieron. Ellos creían que le aceptaban, que le recibieron. Como también la gente de Galilea piensa que recibe a Jesús, pero no le comprendían. No tienen ojos para ver y no le honran, aunque le exaltan grandemente como obrador de milagros. Es lo que estamos viendo en el Evangelio de Juan, capítulo 4, del 45 en adelante. Le recibieron, dice. Sí, pero luego dice, pues habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Le recibieron porque habían visto sus obras de poder en Jerusalén. Jesús viene a ver estas mismas personas y conocía cómo iban a actuar con él. Y cuando Juan menciona la llegada de Jesús a Canaán, en el verso 46, dirige nuestra atención hacia el hecho de que este lugar, donde había hecho su primera señal en Galilea, al convertir el agua en vino, y aún así, no le recibieron, y aún así, no creyeron en él. ¿Son buscadores de señales o buscadores de un Salvador y Señor? Las personas hoy en día son buscadores de señales o están buscando un Salvador y Señor. Jesús no solo se dirige a aquel hombre, se dirige a todo el grupo que ha estado hablando, a toda la región de su propia tierra, y ahora le dice explícitamente lo que hemos estado mencionando. Si no veis señales y prodigios, verso 41, no creeréis. Ustedes son buscadores de señales, en otras palabras. Ustedes son adoradores de señales, les está diciendo. Eso lo está diciendo. Pero ese todavía no llegó. Okay. Ustedes son buscadores de señales. Si no veis señales y prodigios, no creeréis. Ustedes dicen que creen, pero su fe, como la de los de Jerusalén y la de sus hermanos, no es una fe que realmente me honra. Podemos llamarle fe, pero no es el tipo de fe que nos une al Señor. No es la fe que ve a Jesús como el Hijo de Dios, lleno de gracia y verdad,
que descendió al mundo a ofrendar su vida, a vencer la muerte, resucitando al tercer día. No, no es ese tipo de fe que esta gente tenía. De hecho, dice Jesús, es una fe que me deshonra. Un profeta no es honrado en su propia tierra. Esa es la frase que estaba ahí. Pero ¿qué podemos decir sobre este oficial que está en esta porción? Estuvo en la multitud que creía, pero no creía. Creía como buscador de señales, pero no como buscador de un Salvador. Era un amante del poder de Jesús, pero no un amante de la persona de Jesús. Jesús le está probando prácticamente. El oficial está pidiendo un milagro para su hijo. Cualquiera de nosotros que tenga un hijo en esas condiciones haría todo lo imposible. Su hijo está muriéndose. En medio donde la gente disfruta ver milagros, está este hombre con una tremenda carga por su hijo. Y parece estar pidiendo por la misma razón que cualquier incrédulo que ama ver un milagro. Tengo una necesidad física. Sana. No pidió diciendo, tengo pecados, perdónanos. Dame el poder de vivir para ti. Los incrédulos no aman a Dios, quieren usar a Dios. Y lamentablemente, hay muchos que se llaman cristianos que hacen lo mismo. Quieren torcerle el brazo a Dios para que haga lo que ellos quieren, que conceda sus caprichos o sus deseos. Así que Jesús le dice simplemente al hombre que era buscador de señales igual que nosotros. Si no veis señales y prodigios, no creeréis. ¿Cuántas personas he encontrado que ahora se han apartado de Dios, rechazan a Dios porque no les hizo el milagrito que querían? Ya sea porque querían andar con alguien y no lo lograron, porque querían X cosa y no lo lograron. Estaban buscando milagros, estaban buscando señales, no estaban buscando un Salvador y Señor. ¿Está conmigo? Parece que fue una prueba, como la vez en que la sirofenicia rogó ayuda para su hija y Jesús al principio la rechazó, pero resultó ser una prueba, ¿verdad? Lo que dice Marcos 7:27. Pero ¿cómo responde el oficial al rechazo de Jesús? ¿Alguna vez Jesús le ha rechazado su petición? ¿Cómo responde usted? Es que Dios tiene que responderme. Es que yo he sido cristiano de tanto tiempo. Es que yo he servido a Dios. Es que esto y lo otro. No, Dios no tiene ninguna obligación. Es por su gracia y es por su amor. Amén. ¿Está conmigo, hermano? Él le dice, vete, tu hijo vive. Ni siquiera responde simplemente, ¿verdad? Cuando Jesús está ahí confrontándolo, él repite su petición. Él dice como que se queda, ¿verdad? No sabe. Dice, Señor, baja antes que mi hijo muera. O sea, él está tan angustiado que no sé si no logra comprender lo que Jesús le está diciendo. Pero ni Jesús hace un comentario, ni Juan hace un comentario por la sinceridad de este hombre. Jesús solamente le da un regalo y le dice, Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y luego Juan agrega, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El hombre quería que Jesús fuera a su casa, pero luego Jesús lo confronta prácticamente. Y luego, al insistir el hombre con la misma petición, como que no cambió, Jesús le dice, vete, tu hijo vive. Y el hombre no cuestiona nada, sino que se levanta y se va, atendiendo a lo que Jesús le dijo. Y Juan entonces argumenta, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Lo sorprendente en esto es que el hombre había pedido a Jesús que fuera con él. Pero cuando Jesús simplemente le dijo, vete, tu hijo vive, el hombre obedeció sin preguntar. ¿Cuántos obedecen sin preguntar? Creyó y se fue. No insistió en ver el milagro.
No se quejó porque Jesús no bajara con él, como hacen muchos. No, es que yo lo que quiero es que tú bajes conmigo. No, él se fue, obedeció la palabra de Jesús. ¿Está conmigo? Y sorprendentemente se fue simplemente creyendo, dice Juan. Estamos inclinados a pensar en este momento, al ver a Jesús hablar tan sobrenaturalmente, a pesar de las acusaciones, algo que despertó en el hombre. ¿Sabe qué es lo que pasó ahí? Al parecer esta situación hizo que este hombre viera algo más que un obrador de milagros en Jesús. Amén. Entonces al día siguiente llegó la confirmación de la sanidad a la misma hora en que Jesús había hablado el día anterior. Y la confirmación restablece la fe del hombre, de toda su casa cree también. Mientras bajaba, los siervos de este hombre le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces él les pregunta, ¿a qué hora había empezado a mejorar? ¿Y qué le dijeron ellos? Ayer a la hora séptima se le quitó la fiebre. Entonces este hombre, el padre, se dio cuenta de que fue a la hora que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Algo diferente pasó en él de lo que las demás personas estaban en. Los otros querían fama, pero este hombre, al tener esa necesidad y presentarla, no solo se enfoca en el obrador de milagros, sino que se enfoca en Jesús. Amén. Algo sobrenatural pasó, y es algo sobrenatural que debe pasar en la vida de las personas. Amén. Ahora. ¿Fue su fe del tipo simple que busca señales? Parece que no. Pasó la prueba. ¿Quién era él? Un oficial de la realeza, vinculado con el rey Herodes. La figura real sobre Galilea en ese momento era Herodes, el hombre malvado. Se había casado con la mujer de su hermano, había asesinado a Juan el Bautista. Y Juan establece este vínculo de este oficial con la corte. Si este hombre creyó, en otras palabras, era el más parecido a los samaritanos que los del pueblo a quienes Jesús estaba señalando. Y esta fe pudiera ser una forma de añadir contraste con lo que Jesús, quienes no le honran. Lo reciben pero no lo reciben, creen pero no creen. ¿Cuántos hay así hoy en día? Le reciben pero no le reciben, creen pero no creen. Y ahí es donde la gente se engaña, pero si tal persona, tal cosa y tal persona. Mire, a mí ya, conociendo después de tantos años, y tampoco a Dios nadie lo engaña, ¿verdad? Porque Dios lo que ve es el corazón del hombre. Amén. No son las apariencias, ¿verdad? No es la educación que tenga. No es que hable bonito cuando está frente al público. No, hay algo diferente. Está conmigo, ¿no? Y aquí la idea central, ¿verdad? Regresando, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que está mostrando este pasaje? Está repitiéndose una y otra vez. Fundamentalmente nos está mostrando la grandeza de Cristo en este sorprendente milagro. Pero como parte del milagro, nos quiere ayudar a vencer los obstáculos para ver la gloria de Cristo. Amén. 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 Y nos hace mostrándonos el tipo de actitudes que impiden que las personas honren a Dios. Entonces, esos dos propósitos con relación a nosotros. Primero, el tipo de actitudes que nos impiden ver y disfrutar la gloria del Señor. No solo sus señales. Y segundo, el milagro que hizo y lo que nos dice acerca de Jesús. ¿Qué es lo que nos impide ver la gloria de Dios?
lo que se interpuso entre una verdadera comprensión de Cristo y la fe salvadora es: a un profeta no se le honra en su propia tierra, es lo que dice el pasaje. Hay algo en ser parte del hogar de Jesús que impide la fe. Ahora ninguno de nosotros pertenece a la tierra de Jesús. Así que usted puede pensar que esta declaración no se aplica para nosotros. Pero los impulsos pecaminosos internos que dificultan que su propio pueblo lo reciba y le honre, esos mismos impulsos pueden estar en nosotros. ¿Y cuáles son? Diga conmigo: orgullo. Orgullo por la relación con alguien especial. Primero, el orgullo por la relación, un tipo de sentido de importancia indirecta. La gente pudo decir que este gran obrador de milagros creció en su pueblo. Era famoso, ¿verdad? Como cuando alguien del país se va a otro lado y se hace famoso, y ya cuando viene creemos que somos cheros de él, ¿verdad? Y de alguna manera se nos pasa la fama que tiene también. Entonces, o nos tomamos una foto y hacemos ver que somos amigos de la persona. Entonces, ese orgullo hace que quieran que él haga milagros. Así que le honran, pero no porque quieren que haga esos milagros. ¿Por qué? Mientras más hace, más importante se sienten en relación, en esa relación que tienen con él. No ven la gloria del servicio humilde, sino que lo que quieren es sentirse importantes. Por eso es que le reciben, pero no le reciben. Creen, pero no creen. No sienten la necesidad de su gracia. ¿Sabe qué? Quieren usarlo. Quieren usar su poder, quieren usar su fama para alimentar su ego. Y eso es lo que muchas personas hacen ahora. ¿No ha visto personas que salen con una Biblia? Personas que salen mencionando versículos en los diferentes ambientes que tenemos, pero no son cristianos, no tienen una relación con Dios. Y entonces la gente se engaña, ¿verdad? Hoy estamos en una sociedad cristiana, ¿verdad? Hoy tenemos empresarios cristianos, políticos cristianos, gobernadores cristianos. ¿Y de verdad lo son? ¿De verdad han recibido a Cristo y han creído en Él? ¿O están usando el poder y la fama de Jesús para alimentar su ego? No le honran por quien es, aunque piensan que lo honran. Este impulso está muy vivo actualmente y puede afectarnos a nosotros. O usando la palabra, contaminarnos, infectarnos e impedir que conozcamos a Cristo como realmente es. Por la manera en que alimenta nuestro ego, relacionarnos con una iglesia, especialmente aquellas que son famosas, que tienen programas en las redes sociales, en la televisión, por un movimiento, por un estilo musical, porque ahí va a estar X artista cristiano, por una persona X, por un ministerio. Y pareciera aceptable todo esto en nuestros entornos cristianos. Se ve algo normal, pero hemos cambiado la gloria de Dios, porque no estamos honrando a Cristo, estamos buscando satisfacer nuestro ego. Sutilmente comenzamos a querer que este objeto cristiano prospere, no para la gloria del Señor, sino porque está alimentando nuestro orgullo. Y cuando sucede, se vuelve cada vez más difícil ver a Cristo como realmente es, quien salva solo por gracia y quien nos llama a la humildad y al servicio. Amén, hermanos. Y el otro aspecto es un sentido de derecho, lo que de alguna forma ya mencioné, ese impulso del pueblo que pudiera estar en nosotros también. Aunque no somos parte de la tierra de Jesús, es la sensación de privilegio. Si Él es de nuestro pueblo, entonces nosotros recibiremos los primeros beneficios, o al menos beneficios especiales.
Esa mentalidad está con nosotros y se arraiga en nuestras almas. Si alguna vez comienza a sentir que tiene privilegios para recibir las bendiciones de Cristo, sabe que está alejándose de la gracia de Dios. ¿Está conmigo? ¿Cuánta gente se llena de orgullo creyendo que tiene privilegios para recibir lo mejor de Dios? Es que yo soy tan entregado, es que yo soy tan devoto, es que yo no mato ni una mosca, es que yo soy tan bueno y tengo los privilegios para recibir todo lo de Dios. ¿Se alejó de la gracia o se está alejando de ella? Está aquí, hermano. La sensación de merecernos algo o de tener derechos nos impedirá conocer a Cristo. Si resbalamos teniendo esta mentalidad, no le honraremos por quien realmente es. Está acá. Allá por los 1990, una persona me dijo: voy a orar para que Dios le dé un vehículo. Yo le dije: yo creo que no lo merezco. No es que no se trata de que lo merezca. En realidad no merecemos nada. Amén. Pero si usted se cree merecedor, ya está alejándose de la gracia, hermano. Y eso va a impedir el hecho de que usted diga: yo tengo derecho, porque esto y lo otro. No, no tenemos ningún derecho. La sociedad actual reclama sus derechos, pero no sus deberes. Tengo derecho a tal cosa. ¿Y sus deberes cuáles son? Cumpla con sus deberes y los derechos vendrán por añadidura. El otro aspecto, familiaridad excesiva con Jesús. Es algo engañoso y sutil. Y también es parte del pecado. La sensación de esa familiaridad excesiva. Ha tenido personas cercanas a usted que llegan a ese exceso, ¿verdad? Y como dicen, entran como Juan por su casa. Ellos dicen: este hombre es uno de nosotros. Conocemos a su mamá, conocemos a sus hermanos, a su papá. Este hombre siempre ha sido ordinario, era hijo del carpintero. ¿Cómo puede ser que va a reclamar lo que dice ser? Y esa mentalidad puede también afectar a las personas actualmente. Estamos tan familiarizados con la Biblia, estamos familiarizados con Jesús, estamos familiarizados con el cristianismo. Si la verdad que el cristianismo ahora es una moda, las personas llegan a una institución y si esa institución es de carácter cristiano, ellos son cristianos también. Hasta llevan una Biblia más grande de que los cristianos tienen. La tienen ahí en el escritorio y cuando se acerca el jefe se ponen a leer. Ay, estaba leyendo la palabra de Dios. Y en la casa no la leen ni oran, sino que utilizan las horas de trabajo para hacerlo. No, eso no es así, ¿verdad? Aquellos que nacieron en un hogar cristiano, ¿verdad? Y se jactan de haber nacido en un hogar cristiano, están familiarizados, pero tienen que tener una relación con Dios. Porque cuando nos familiarizamos, entonces como que hay algo que nos bloquea y creemos inconscientemente que Él no puede hacer algo impresionantemente y poderoso, algo sobrenatural, porque es demasiado familiar. Necesitamos protegernos contra estas cosas, hermano, contra el orgullo por la relación y el sentido del derecho que va a alejarnos de la gracia, y contra la familiaridad excesiva que va a minimizar el poder de Dios que se puede manifestar en nosotros. Lo que este milagro nos dice acerca de Jesús y lo que en realidad quiere mostrarnos al ver la sanidad del hijo del oficial del rey, quiere ayudarnos a vencer los impulsos cegadores. Que veamos la gracia y el poder de Dios, la misericordia y la soberanía de Dios, de Jesús, mientras sana a este
joven, a este niño que está muriéndose. Dígale al que está cerca: Jesús está lleno de gracia. La gracia del milagro. Jesús sana al niño aún en una atmósfera de incredulidad. Lo primero que dice al oficial cuando ruega por su hijo es: si no veis señales y prodigios, no creeréis. Jesús no elogia al hombre. Jesús no elogia al pueblo alrededor suyo. Se siente afrentado por la fe falsa que busca milagros y que abunda en ese lugar. Y en ese contexto otorga un don gratuito de sanidad. Y lo da a un hombre a quien nunca había visto, quien está vinculado de alguna manera con la corte del rey Herodes, malvado, y quien nada dice sobre la persona o el poder de Jesús. Solo quiere que vaya con él. En otras palabras, cuando Jesús decide sanar a este muchacho, lo hizo por gracia. Y el que está a la par, es por gracia. Jesús no mira el mérito de alguien. Así que aunque usted se crea buena gente, se crea más espiritual que todos los demás, se crea una persona que casi vuela, ¿verdad? Porque ya le salieron alitas. No, no es por su mérito. Es por gracia. Vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, dice la palabra. Si usted siente orgullo por alguna relación o sentido derecho, no podrá ver la gloria del Señor, hermano. Y el que está cerca: Jesús es poderoso. Mire, Juan quiere que no solamente veamos la gracia de la sanidad, sino el poder del Señor. Este niño estaba muriendo. El poder de Jesús para sanar es visto en el hecho de que lo hizo con una simple palabra. Mire, ahí no hubo un show, ¿verdad? Ahí no hubo un espectáculo tremendo y que Jesús gritó y dijo esto y lo otro y se encendieron luces y pusieron música estridente. No, él solo le dijo al hombre: vete, tu hijo vive. Y en esa única palabra cambió la química física del cuerpo de aquel muchacho. Para darle sanidad y darle vida. El poder es visto en que la distancia no fue un impedimento. El hombre quería que Jesús fuera a su casa. Estaba a 15 millas. Pero esas millas no importan, Jesús da la palabra. Y el poder es desatado, no importa la distancia. Cuando Jesús habla con autoridad, no hay limitaciones de espacio para su poder. Y el poder de su sanidad es visto en el hecho de que fue inmediata. ¿Por qué? Porque él pregunta: ¿a qué horas comenzó a recuperarse? A la hora séptima. Y entonces el padre se da cuenta que es a la hora en que Jesús dijo: tu hijo vive. Gloria a Dios. Diga al que está cerca: ve la gloria de Dios. Un muchacho que está muriendo se es sanado con una palabra a la distancia. Y sucede al instante. Ese es el poder de Jesús. Gracia y poder, misericordia y soberanía. Vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Debemos orar para que el Señor quite todo orgullo, todo sentido de derecho, toda familiaridad cegadora y nos revele la gloria de la gracia y el poder de Cristo. Le invito a que se ponga en pie en esta hora. Padre, gracias te damos. Gracias porque nos muestras
tu gloria y tu poder, tu misericordia y soberanía. Queremos ver tu gloria. Queremos apartarnos de todo orgullo que nos ha enceguecido, de todo sentido de derecho que creemos tener y de esa familiaridad cegadora que nos impide ver tu gloria y tu gracia y tu poder, oh Dios. Que seas tú manifestándote en esta hora en los corazones, Padre, tocando lo más íntimo de nuestro ser y trayendo ese toque de tu gracia, de tu presencia, y seamos levantados con poder de lo alto, Señor. Aparta de nosotros la falsa fe, la falsa creencia, el falso recibimiento, que realmente te recibamos por lo que tú eres, que realmente creamos en ti como el Salvador y Señor de nuestras vidas, que no solamente veamos tus milagros y tus prodigios, que no querramos, Señor, que tú hagas nuestra voluntad, sino que nos sometamos a tu preciosa voluntad para nuestras vidas. Derrama toda gracia, Señor, en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, toca nuestros corazones y que podamos ver tu gloria. En el nombre de Jesús.